Laboratorio de Coagulación más allá de la rutina. Bueno, continuamos en materia. Ya vimos la brillante participación del doctor César Zavala. Ya el doctor César Zavala nos habló acerca del rol que juega el laboratorio de rutina, de qué manera podemos tener una atención de primer orden en el manejo de todas estas condiciones asociadas a la hemostasia. Pero nos faltaría hablar entonces del laboratorio de coagulación más allá de la rutina, ese nivel de atención 2 y 3 que es necesario también tener disponible para poder hacer un buen uso de las herramientas que nos ofrece esta área para el manejo del paciente desde el punto de vista clínico. Entonces, vamos a hablar de esa coagulación más allá de la rutina. Pero antes de entrar en detalle, de entrar en materia, pues quisiera presentarle algunos casos clínicos que nos pueden ilustrar un poco quizás lo que queremos transmitir a través de este taller precongreso. Y les presento, estos son casos clínicos que nos ya han llegado o que hemos vivido esta experiencia en el centro de referencia en Caracas. El primer paciente es un niño de 1 año de edad que se presenta a un centro ubicado en un estado, en un pueblo alejado a la capital. Aquí se encuentra Caracas, en la porción central del país, hacia el norte, y este paciente viene de una población hacia el sur, ¿ok? El niño llega al clínico con un importante hematoma secundario a un traumatismo en esta región, a nivel de sus testículos, un traumatismo bastante grande que produjo ese hematoma de considerable magnitud, vamos a decir así, que llamó la atención del clínico y por supuesto su oportuna respuesta. La hemoglobina del niño para ese momento estaba en 10 gramos litro, y tenía como antecedente relevante e importante que el niño desde los 5 meses de edad había presentado equimosis espontánea, sin ningún tipo de traumatismo, equimosis sobre todo a nivel de tórax, abdomen, en las extremidades inferiores, y no sé si se permite apreciar, pero a nivel del abdomen podemos ver unas equimosis y a nivel de los piecitos también, ¿ok? El caso es que el paciente es evaluado en el laboratorio, donde se le practica en laboratorio de rutina, donde se le practican las 2 pruebas esenciales que tenían disponible en este laboratorio de primer nivel, que eran el tiempo de protrombina y el PTT activado, ¿ok? O el TTP activado. Y vemos cómo el tiempo de protrombina del niño no revestía ningún tipo de anormalidad, o sea, un tiempo en segundo más bien por debajo del tiempo control, y valores dentro de los valores de referencia. El niño tenía un PTT, un tiempo de tromboplastina parcial, también perfectamente normal. Más bien llamaba la atención 2 aspectos en el reporte de resultados. Uno, que el valor del paciente estaba muy corto, muy por debajo de los valores establecidos de referencia para el laboratorio. Y otra observación que se hacía en el resultado, y es que ellos indicaron en el reporte que les llamó la atención que no hubo retracción del coágulo, no hubo formación del coágulo adecuado en los tubos que habían tomado para las muestras de suero, para otras pruebas que iban a ejecutar al paciente. Entonces, estos resultados aparentemente reflejaban perfecta normalidad y el niño, bueno, seguía con su hematoma a nivel importante y que llamaba la atención clínicamente. Este caso lo dejamos por ahí. Y nos vamos a un segundo caso clínico, ¿ok? Un niño, o sea, el laboratorio de coagulación cumplió su rol, el del primer nivel, ¿ok? Y nos vamos a un segundo niño, bueno, un niño, porque llegó un niño a nuestro centro, realmente lo conocemos desde que tenía 5 meses de edad, pero el niño tiene 23 años en la institución, 23 años que es continuamente acude a nuestro laboratorio porque estás bajo tratamiento con anticoagulantes orales antagonistas de la vitamina K. Es un niño que tiene una deficiencia congénita de proteína C de la coagulación severa, que tuvo una púrpura fulminante al nacer, trombosis de los vasos de la retina que lamentablemente le hicieron perder la visión y se mantiene anticoagulado desde los 5 meses de edad hasta la actualidad, ¿ok?
El niño acude regularmente a su control de anticoagulación en nuestro laboratorio, para lo cual, en primer nivel, pues por supuesto la prueba que sabemos se utiliza para la monitorización de la terapia es el tiempo de protrombina. Todo el tiempo se le hace su monitorización, nunca ha tenido mayores problemas, en particulares circunstancias ha tenido quizás algún inconveniente de una sobreanticoagulación, pero nada que amerite ningún tipo de alarma por parte del clínico, solo que en esta oportunidad acude al laboratorio, le ejecutamos el tiempo de protrombina con una metodología nueva que recién acabamos de adquirir en el laboratorio, que utilizaba reactivos y equipos de una determinada casa comercial. El control de calidad interno de la prueba no había revelado ninguna alteración, estaba todo normal, todos los pacientes fueron estudiados ese día sin ningún problema, pero el resultado del paciente arrojó no coagulación. El paciente no estaba coagulando, el plasma parecía ser un tiempo que registraba más de 120 segundos, nos llamó la atención, nos alarmó, era algo que nunca había ocurrido en 23 años en ese paciente. Dejamos a ese caso por ahí. Primera atención, hasta ahí llegamos con ese paciente. Pasemos la página y vamos a otros dos pacientes. El primer paciente, JA, vamos por supuesto a no revelar la identidad del paciente, es un paciente masculino de 4 meses de edad con hematomas espontáneos en abdomen y tórax. Había tenido un sangrado importante después de una herida en el labio superior. Al golpearse con la cama, pues tuvo ese problema en el labio y sangró mucho. Y tenía como antecedente que un primo en línea materna tenía hemorragias frecuentes sin un diagnóstico hasta el momento. En paralelo había otro niño, pero un niño de 2 años de edad, también varón, quien consulta por epistasis recurrente en 8 oportunidades. Hemartrosis postraumática en un tobillo, sin antecedentes familiares de sangrado. Ambos niños, masculinos, pequeños, hematomas espontáneos, importantes, sangramiento importante, hemorragias bastante alarmantes desde el punto de vista clínico, 2 niños en los cuales desde el punto de vista clínico se sospechaba la presencia de una hemofilia en ambos casos. Tanto a un niño como a otro se le hizo atención de primer nivel a través de sus pruebas generales que son ejecutadas en el laboratorio de la institución, y vemos como el primer niño, JA, que hemos llamado JA, evidencia de todas sus pruebas generales, una muy importante, el PTT activado, o tiempo de tromboplastina parcial activada, de 82 segundos, por encima de los valores de referencia. Se le hizo las pruebas de corrección con plasma normal, 33 segundos, corrige a valores de referencia normales, podemos decir, se trata de una deficiencia de la vía intrínseca de la coagulación, el PTT, es la prueba que resulta alterada, todas las pruebas adicionales mostraron normalidad, el diagnóstico presuntivo compatible con hemofilia en JA era posible. Conclusiones que a primer nivel podíamos decir válidas, ¿ok? ¿Qué pasaba con el otro niño? JDC es su nombre, para nuestro efecto y guardando la identidad del paciente. También un niño con sospecha de clínica, de hemofilia, sin embargo, la prueba del PTT resultó totalmente normal, siendo la prueba que resultaba alterada el tiempo de protrombina. Contrario a lo que podíamos sospechar que era el PTT, pues no, era el tiempo de protrombina, 45 segundos con una mezcla control paciente que corregía valores normales. Sí se trata de una deficiencia de factores de la coagulación, pero aquí el diagnóstico presuntivo de hemofilia se cae. En JA permanece, en JDC se cae, ¿ok? Siendo desde el punto de vista clínico sospechosa la patología. El PT y el PTT, pan con mantequilla en nuestros laboratorios de rutina, pero nos ayuda en los 3 casos a llegar a un diagnóstico definitivo o a resolver los casos de nuestros pacientes. Tiene limitaciones limitadas, tiene una acción limitada, ¿ok? El laboratorio de rutina de primer nivel es insuficiente para, en los 3 casos descritos, poder evidenciar qué es lo que pasa con el paciente. Entonces, básicamente, nos vamos a referir qué pasa.
¿ok? ¿Tiene algún defecto de coagulación el primer niño? Había manifestaciones hemorrágicas que hacían sospechar que sí. El laboratorio de atención de primer nivel, en su interpretación más elemental de interpretación de las pruebas de laboratorio, hacía sospechar que no. ¿Tiene el médico que modificar la dosis de YP, porque así llamamos a este paciente, por estar sobreanticoagulado? El resultado de coagulación nos arrojaba que había una sobreanticoagulación en el paciente, al menos la interpretación, si hago una interpretación directa del resultado emitido por el laboratorio, hay una sobreanticoagulación en el paciente, hay que suspender el anticoagulante, hay que tomar medidas terapéuticas según el resultado. Si lo dejamos hasta ese nivel, pues eso es lo que nos está arrojando. Al parecer, JA tiene hemofilia. Ahora la pregunta es, ¿hemofilia A? Con SPT y con SPTT nosotros podemos llegar a esa conclusión. JDC es seguro que no es hemofilia lo que tiene, ¿ok? Y que probablemente es una deficiencia de factor 7. Ahora, ¿es seguro que es una deficiencia de factor 7? ¿Qué queremos hacer ver aquí? Que el PT y el PTT sí son nuestras pan con mantequilla, ¿ok? O nuestras herramientas fundamentales. Pero ese laboratorio de coagulación tiene que evolucionar más allá para poder llegar a tomar las decisiones adecuadas en el momento de evaluar a cada uno de nuestros pacientes. Entonces, esta historia de nuestras 3 pacientes va a continuar al final en nuestras conclusiones de taller. Mientras tanto, vamos a entender que en muchas situaciones nosotros tenemos que desenvolvernos para ir más allá de los resultados que nos arrojan las pruebas generales o que nos arroja el laboratorio de rutina. O sea, ese profesional, como habíamos dicho al inicio, tiene que estar capacitado para enfrentar esos desafíos que tenemos en el laboratorio y que nos tiene que arrojar herramientas para poder llegar a desempeñar de manera óptima nuestro nivel. Lamentablemente en coagulación ese concepto de talla única para todos no existe. Ese talla única que tenemos a veces disponible, pues no se puede aplicar en hemostasia. A lo mejor en otras áreas, como por ejemplo para identificar una diabetes, nosotros simplemente con una hemoglobina glicosilada o una glucosa sanguínea pudiéramos llegar a conclusiones importantes y saber si el paciente tiene diabetes. O quizás a través de una troponina cardíaca podemos identificar la presencia de un infarto, o a través de la presencia de un microorganismo o sus ácidos nucleicos en una determinada muestra podemos llegar a la interpretación de que se trata de una malaria. Eso en otras áreas del laboratorio clínico es posible, pero en el área de coagulación no. Aquí es necesario que se haga una integración entre la clínica que tiene el paciente, sus signos y síntomas. De ahí que tiene que haber una interrelación con el clínico para poder llegar a tomar las medidas adecuadas, ¿ok? Para llegar al diagnóstico y a ser efectivo en el papel que juega el laboratorio. Tener un conocimiento profundo de las metodologías de laboratorio. Saber que existen variaciones fisiológicas y patológicas de cada componente de la hemostasia y que esto lo tenemos que tener en conocimiento para poder hacer interpretación adecuada de los resultados. Saber que hay errores y variables a considerar. Y de ahí que debemos de contar con otras herramientas que van más allá de ese laboratorio de rutina para poder caracterizar cada uno de estos defectos. Definitivamente una prueba elemental prolongada, como pudiera ser el tiempo de tromboplastina parcial activado, puede ser la expresión de muchas cosas, desde un error en la toma de muestra y una inadecuada recolección y manipulación de esa muestra que lleve a un deterioro constante, a el que exista un trastorno verdadero, como pudiera ser la hemofilia, que sabemos tiene una relación directa con los resultados arrojados y que mientras más severo es el trastorno, pues más prolongado pudieran estar las pruebas de laboratorio. Eso en hemofilia es posible. Sin embargo, podemos tener trastornos donde esa correlación a lo mejor no exista, como por ejemplo es el caso de las deficiencias de factor 11, donde sabemos que el PTT es igualmente prolongado, pero que no necesariamente va en correlación con la severidad. Y podemos tener personas con la severidad clínica, ¿ok? Podemos tener personas deficientes en factor 11, severos, con niveles de 1 o 2%, donde hay una prolongación del TTP importante,
hay una disminución del valor del factor 11, pero la clínica a lo mejor no se comporta desde el punto de vista clínico como que tuviera una manifestación severa, ¿ok? El PTT también puede ser la expresión de un inhibidor lúpico, y el inhibidor lúpico puede ser tan prolongado como pudiera ser en el caso de una hemofilia. Sin embargo, el paciente pudiera estar asintomático o sencillamente tener un cuadro trombótico, ¿ok? Y otras manifestaciones como pudiera ser las deficiencias de factor 12, que es completamente asintomático. Entonces, una prueba de laboratorio aislada sin el contexto clínico muchas veces puede llevar a errores en la interpretación y de ahí al manejo terapéutico inadecuado. De la misma manera tenemos el caso del problema trombótico, de los problemas trombóticos, que son la principal causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, y donde los modelos de trombosis que se manejan actualmente vemos como el problema se va a suceder en la medida que existan, digamos, factores predisponentes que lo lleven a evidenciarlo, y que la trombofilia hoy en día o la tendencia a formar, a tener problemas de trombosis es una enfermedad oligogenética que involucra numerosos factores, que involucra a veces hasta diferentes defectos genéticos. Entonces, el hecho de que una prueba de laboratorio esté alterada no indica que la persona le va a dar una trombosis. Entonces, de ahí que la complejidad en la fisiopatología de todos estos trastornos lleve a que la interrelación clínico-laboratorio es elemental, ¿ok? De esta manera, un laboratorio de primera línea no es suficiente. En muchas ocasiones necesitamos laboratorios de mediana y de alta complejidad que nos suministraría ensayos de segunda línea y de tercera línea que nos permite caracterizar de manera más adecuada cada uno de estos trastornos que pudieran estar presentes. Y así hacer a través de estas pruebas de laboratorio aproximaciones adicionales y solucionar condiciones más difíciles que nos permita, por supuesto, abordar cada uno de estos escenarios clínicos de manera profunda y satisfactoria. En muchos casos vamos a tener que tomar como herramienta algoritmos diagnósticos que nos permitan hacer un enfoque más costo efectivo en el manejo de estas pruebas de laboratorio, que nos ayude a tomar decisiones acerca de qué herramientas utilizar para abordar cada uno de los escenarios clínicos de manera adecuada. Debemos de saber que cada una de estas pruebas van a tener también limitaciones de índole técnico, por la gran diversidad de reactivos y equipos que podemos tener disponibles. Podemos tener limitaciones en la interpretación de acuerdo a condiciones, enfermedades preexistentes en el paciente, comorbilidades o variaciones sencillamente fisiológicas que cada uno de estos parámetros puede tener, y limitaciones adicionales que tienen que ver con que son pruebas que son in vitro y que no necesariamente se correlacionan de manera absoluta con la clínica del paciente. ¿Okay? Actualmente se sabe que las pruebas que estamos empleando en el laboratorio, en la gran mayoría de los casos son pruebas ejecutadas en condiciones lejanas a las fisiológicas. En la gran mayoría de los casos la sangre es citratada, la sangre incluso es centrifugada y separada de componentes celulares, y lo que evaluamos en la gran mayoría de los casos es el plasma, donde hay componentes importantes que participan en la hemostasia, pero donde una gran cantidad de componentes los eliminamos en el proceso de centrifugación y que pueden tener inherencia en los procedimientos que estamos evaluando. De ahí que a lo mejor, por eso los resultados de laboratorio no coinciden de manera exacta con la clínica. En algunos casos los ensayos no se correlacionan con la condición clínica del paciente y esa información tiene que estar a mano del profesional que ejecuta las pruebas. Si hacemos una valoración del proceso de generación de la fibrina, que ocurre en el proceso de coagulación, esta es una imagen cortesía del doctor Rafael Apitz, tenemos que en el proceso de generación de esa fibrina, pues ocurre desde el mismo momento en que añadimos los reactivos, una gran cantidad de cambios en el plasma, ¿ok? Que lleva a la generación final de esa fibrina, ¿ok? Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, las pruebas de coagulación detectan los primeros cambios y en los primeros cambios establece su punto final. Entonces, esos procesos de registro de la coagulación o del proceso hemostático, en la gran mayoría de los casos ese producto final o ese punto final lo establecemos muy prematuramente, en los primeros
cambios que ocurren en el proceso. De ahí que la gran cantidad de cambios que ocurren después no se ven reflejados en los resultados aportados por las pruebas. Y entonces es por esta razón que lo que estamos viendo en vivo no necesariamente es lo que estamos viendo in vitro. Con esa limitación en mente es que tenemos que hacer una interpretación adecuada de los resultados que estamos emitiendo. De esta manera, además de las pruebas generales, que ya fueron muy bien vistas por el doctor César Zavala, pues contamos con pruebas específicas que nos permiten caracterizar cada uno de estos componentes y pruebas globales que nos permiten, de alguna manera, evaluar esos componentes, pero en un contexto más fisiológico, en presencia de otros compartimientos que pudieran estar presentes y que pudieran ejercer un efecto sobre el proceso que estamos estudiando y que nos permita caracterizar a la hemostasia en un contexto más real, ¿ok? Y valorar de alguna manera el estado hemostático de ese paciente. El laboratorio de coagulación, realmente consciente de toda esta relevancia en los conceptos emitidos, pues ha ido evolucionando y afortunadamente ha sido así. Y uno de los grandes acontecimientos que ha ocurrido y que son importantes y relevantes en todo lo que estamos diciendo es el hecho de que estas pruebas artesanales, en tubo, en tiempos de coagulación, etcétera, han sido sustituidas por, digamos, herramientas mucho más adecuadas para su evaluación. Entonces, eso entramos en un siglo XX con importantes cambios en el laboratorio y el cambio más relevante quizás es la introducción de la instrumentación, de usar herramientas tecnológicas más acorde a estos nuevos tiempos. El desarrollo de técnicas novedosas ha sido relevante, en el siglo XX fue así, y entramos en un siglo XXI con mayores avances. Ha habido perfeccionamiento de las técnicas existentes que existían para el momento. Han habido continuos avances tecnológicos, no solo en la automatización, también en la instrumentación y los procesos de informática, y ha habido la tendencia a miniaturizar equipos y hacerlos más accesibles y más, digamos, disponibles al entorno clínico inmediato del paciente. De esta manera, además de los principios visuales y los métodos manuales que inicialmente se desarrollaron, pues llegamos a la obtención de la automatización, de la tecnología, con el desarrollo de equipos semi o completamente automatizados, de equipos a pie de cama, incluso que lo hacían más versátil y más accesible al entorno del paciente, ¿ok? Diferentes principios se han ido enunciando para registrar el mecanismo de la coagulación y detectar el punto final. Dentro de digamos, los principios generales nos contamos con principios mecánicos, principios fotoópticos que permiten valorar el mecanismo de la coagulación, y de igual manera otro tipo de principios como es el principio nefelométrico, el principio cromogénico, el principio inmunológico, todos con ventajas y desventajas, con aplicaciones diversas que en aras del tiempo no podemos profundizar, pero que sabemos han sido parte de las grandes evoluciones que ha tenido el laboratorio de coagulación a través del tiempo. Digamos, una tecnología sobre otra, pues quizás la tecnología ideal no existe, pero existen condiciones particulares en las cuales una u otra pudiera ser relevante, e incluso existe la tendencia por parte de la tecnología de incorporar diferentes principios de medida en un mismo instrumento, y eso lo hace grande, ¿ok? La automatización en el área de coagulación ha sido indiscutiblemente ventajosa, ha prevenido y reducido los errores humanos, ha racionalizado el proceso, ha mejorado la productividad y el rendimiento en la intervención que tiene el laboratorio, reducir el tiempo de entrega de resultados, ha incrementado los indicadores de calidad en cuanto a precisión y en cuanto a exactitud, ha mejorado la seguridad para el paciente, para el operador, para las muestras, ha mejorado la trazabilidad de los datos, la reducción de gastos, la interconexión con equipos informáticos y definitivamente llenado las demandas de agencias regulatorias como los procesos de certificación y acreditación. O sea que es indudable que la automatización en el laboratorio de coagulación ha sido una verdadera innovación, ha sido una verdadera avance hacia el futuro. A partir de los años 90,
pues se incorporó la microtecnología dentro del campo de la coagulación, y pruebas analíticas son llevadas a cabo en otros escenarios que no solamente es el laboratorio clínico, como pudiera ser el pabellón quirúrgico, como pudiera ser el consultorio médico, como pudiera ser la sala de terapia intensiva, o incluso en la misma casa del paciente. Y diferentes, digamos, herramientas o pruebas de laboratorio han sido incorporadas a esta microtecnología para hacer más accesible este tipo de pruebas, ¿ok? Ejemplos de ellos pudiera ser el control de la terapia anticoagulante, pudiera ser el tiempo de sangría, pudiera ser el dímero D, pudiera ser la monitorización de drogas, etcétera. Muchas aplicaciones pudiera tener, como los ha tenido en otras áreas del laboratorio. A finales del siglo XX, una gran revolución también ocurre, y es la robótica, la posibilidad de tener un laboratorio totalmente automatizado y aplicado al uso de robots, ¿ok? Y la unión de diferentes procesos preanalíticos, analíticos y posanalíticos fue posible gracias a un sistema automatizado de flujo de muestra, ¿ok? Quizá dentro de todas las áreas del laboratorio, la coagulación fue la que más tardíamente se incorporó a la robótica, y es por los grandes desafíos a los cuales se ve enfrentado, como es, por ejemplo, el procesamiento, el proceso de centrifugación, almacenamiento de muestras, etc. El transporte y distribución de todas esas muestras. Todo eso, pues, hizo complejo la incorporación de la coagulación en esta área, pero fue posible, y desde finales del siglo XX ya está incorporado dentro de la robótica. Adicionalmente, a todos estos instrumentos cada vez se le incorporan más actividades dentro de ellos, que permite, digamos, disminuir el número de errores a cometer en cada una de las etapas involucradas. Sabemos la incorporación de actividades preanalíticas dentro de los instrumentos, como la identificación de muestras, la posibilidad del uso de códigos de barra para identificar reactivos, eliminar errores innecesarios, como pudiera ser una mala identificación de un reactivo, de una muestra, etcétera. El proceso incluso de centrifugación de muestras dentro de los instrumentos, el almacenamiento de los reactivos a temperaturas adecuadas dentro de estos instrumentos, el proceso de reconstitución, porque hoy en día incluso es posible el proceso de reconstitución de los reactivos, lo cual, por supuesto, ha significado grandes avances. La incorporación de diferentes métodos de determinadas metodologías dentro del mismo instrumento definitivamente también ha sido una gran revolución. Y la posibilidad de tener diferentes pruebas disponibles para caracterizar cada uno de los componentes de la hemostasia, pues es una realidad, lo tenemos disponible para cada uno de los componentes. Esto es, por ejemplo, algunos ejemplos de lo que pudiera ser para digamos, la caracterización de la hemostasia primaria y la evaluación de las plaquetas, su funcionalismo, la incorporación de otras tecnologías como la citometría de flujo, la gregometría, la lumiagregometría, la impedancia eléctrica para la valoración de las plaquetas. O sea, en fin, son múltiples las metodologías que nos permiten caracterizar cada uno de los componentes de la hemostasia. E incluso existen los esfuerzos o las intenciones por parte de la industria de incorporar digamos, metodologías que inicialmente eran, digamos, disponibles únicamente en determinados tipos de laboratorio, a los instrumentos que son utilizados en la rutina diaria dentro del laboratorio de coagulación. Entonces, cada vez, pues, por supuesto, la tecnología ha sido una gran, digamos, un gran aliado. Adicionalmente a los ensayos coagulantes, que son los primeros que se desarrollaron, también se incorporan entonces los ensayos cromogénicos, los ensayos de actividad para aquellos factores que no participan de manera directa en el proceso de la coagulación, como es el caso del factor von Willebrand, y ensayos inmunológicos. O sea que ya disponemos de diferentes principios para valorar cada uno de los componentes de manera efectiva y caracterizar cada uno de los procesos. Desde los métodos coagulantes, que sabemos los métodos coagulantes para caracterizar factores de la coagulación o para caracterizar algunos inhibidores que tienen participación dentro del mecanismo de la coagulación, pues eso es posible. Son numerosas, son las metodologías que están disponibles, digamos, de manera más expedita, mucho más fácil en los métodos coagulantes, pero sabemos que además de los métodos coagulantes, debemos de tener disponibles otros principios para caracterizar cada uno de estos componentes.
¿Por qué? Porque el conocimiento avanza y se evidencia la necesidad de tener metodologías y herramientas alternas. Existen defectos que, por ejemplo, fueron descubiertos, como es el caso de la hemofilia leve discrepante, donde se dieron cuenta que a través de los métodos coagulantes no podían ser evidenciados. Se presentó el caso de nuevas terapias en hemofilia, por ejemplo, o nuevas terapias anticoagulantes, más allá de los antagonistas de la vitamina K, que dictaron pautas importantes, porque ya los métodos coagulantes tradicionales pues no eran suficientes, había que tener otras herramientas para poder valorar todos estos escenarios, no solamente clínicos, sino terapéuticos. Y de igual manera vimos cómo habían interferencias en los procesos tradicionales coagulantes que antes no habían significado problemas porque quizás no se conocían, pero el saber que existen actualmente nos lleva a decir tenemos que tener herramientas adicionales para caracterizar cada uno de los componentes de la hemostasia de manera efectiva. Es así como, por ejemplo, ante la llegada de los anticoagulantes orales y tener la observación de que las pruebas de coagulación de rutina no son sensibles para el control de estas drogas, aun cuando no existe, digamos, consideraciones absolutas de que sea necesario tener o no disponibles las pruebas, pues existen escenarios clínicos donde es necesario monitorizar este tipo de tratamiento y en los cuales el PT, el PTT y el tiempo de trombina no nos causa ningún tipo de utilidad. Entonces se necesita la incorporación de otros procedimientos y otras pruebas que no vamos a entrar en detalle, simplemente saber el conocimiento de tener que considerar, hacer ese tipo de consideraciones a la hora de dotar adecuadamente al laboratorio de coagulación. En el área de tratamiento de la hemofilia, pues los avances han sido importantes, tenemos una gran cantidad de concentrados factores disponibles, de hecho en el Congreso vamos a tener una intervención, una charla disponible para tal fin, y en resumen se podría ver que ante la gran cantidad de productos que hay, las pruebas que tenemos tradicionalmente disponibles a veces no son suficientes y se necesita tener consideraciones especiales para la monitorización de cada uno de estos productos. No vamos a entrar en detalles de esto, simplemente saber que las terapias coagulantes o las metodologías coagulantes a veces son insuficientes, se requieren entonces de otro tipo de tecnología. En la era actual del emicizumab y la terapia no sustitutiva para los casos de hemofilia, pues eso es todavía más patente. Y los invito a que veamos la charla en el congreso que tenemos destinado para ello. La interferencia de cada uno de estos medicamentos sobre las pruebas tradicionales también lleva a esto a evolucionar, eso tanto para hemofilia A como, aquí lo tenemos, para hemofilia B, con su gran cantidad de productos y las consideraciones adecuadas en cuanto a su valoración. Es así como surgen métodos cromogénicos, además de los métodos coagulantes, métodos cromogénicos donde se hace una valoración gracias a la capacidad enzimática que tienen gran parte de los factores de la coagulación y que gracias a esa actividad pues se han podido diseñar sustratos sintéticos artificiales similares a sus sustratos naturales que permiten medir etapas intermedias en el proceso de la coagulación. Los principales ensayos cromogénicos son en factor 8 y en el caso del factor 9. Esto nos permite, por supuesto, tiene una serie de bondades, estos ensayos cromogénicos, y en algunos escenarios clínicos particulares, pues pudieran ser relevantes su uso, ¿ok? De igual manera, se crea la necesidad de diversificar el tipo de ensayos cromogénicos tener disponibles y se ven las interferencias que pudiera tener de acuerdo al tipo de reactivo que se tiene disponibles en estos ensayos y se diversifica un poco la fuente de reactivos que pudieran que se necesitarían tener disponibles para poder ejecutarlo de manera adecuada. Esto es un ensayo, por ejemplo, de factor 9 que también está disponible. Entonces, las metodologías cromogénicas también surgen y se hace patente su necesidad de uso ante los escenarios en los cuales nos pudiéramos ver involucrados y que pudieran ser trascendentes. De igual manera, los métodos inmunológicos también se desarrollan para caracterizar cada uno de estos componentes de la hemostasia.
Numerosas metodologías son diseñadas en un inicio poco sensibles, pero gracias a las mejorías en cuanto a las técnicas existentes, pues llevamos a metodologías que son mucho más sensibles, mucho más adecuadas para su implementación en la caracterización de cada uno de esos trastornos. Entonces, en el ámbito del laboratorio clínico surgen toda una gran cantidad de alternativas desde el punto de vista de, digamos, de principios de laboratorio adecuados para caracterizar cada uno de los componentes de la hemostasia. Así tenemos baterías de pruebas para, en el caso de principios coagulantes, caracterizar gran parte de los componentes de la hemostasia, pero además metodologías que utilizan principios cromogénicos para caracterizar igualmente cada uno de los componentes y inmunológicas para caracterizar cada uno de ellos. Entonces ya en laboratorios de mediana complejidad, de nivel 2, pues podemos tener herramientas disponibles para poder caracterizar cada uno de los componentes. Y de acuerdo al escenario clínico en el que nos encontremos y las necesidades que se plantean en cada uno de estos escenarios, pues utilizaremos principios coagulantes, cromogénicos, inmunológicos. Volvemos a insistir en la necesidad de que el profesional que ejecute esas pruebas tenga la competencia profesional de tomar las mejores decisiones a la hora de seleccionarlas, a la hora de ejecutarlas y a la hora de interpretar los resultados emitidos. Particular interés, pues cobra en cada uno de los escenarios específicos, pudiéramos mencionar el caso del factor von Willebrand, donde vemos que una gran cantidad de metodologías han sido diseñadas a raíz de digamos, las limitaciones que se presentaban en cada una de las herramientas que eran confeccionadas o eran elaboradas, pues cada vez el esfuerzo de la tecnología es mejorar los ensayos para mejorar su sensibilidad, para mejorar su especificidad, para mejorar su capacidad de caracterizar ese componente y discriminar en el caso en que esté, digamos, alterado y pudiera esto ser causante de una condición patológica. Entonces, de esta manera, ensayos disponibles en primera, segunda y tercera línea existe la posibilidad, en algunos casos necesitaremos entonces a lo mejor de laboratorios especializados para solucionar las condiciones más difíciles que de acuerdo a la condición que tenga el paciente, pues sea necesario caracterizar. En algunas circunstancias, pues por supuesto, las limitaciones que tienen esos ensayos no pueden ser subsanadas. Existen limitaciones que van más allá de las mejoras en cuanto a los reactivos y equipos a implementar, lo cual lleva quizás a tomar mano de otro tipo de técnicas, de otro tipo de principios, como pudiera ser el uso de otras herramientas que en un escenario un poco más condicionado al escenario fisiológico, pues pudiera servirnos, como es el caso de parámetros como la generación de trombina y la tromboelastografía, que son herramientas que han sido desarrolladas para hacer una valoración más de cada uno de los componentes en su, digamos, en su escenario hemostático, en su condición hemostática y caracterizar al individuo más en un contexto global que de manera específica. Aplicaciones de estas metodologías han sido muchas, han sido motivos digamos, de evaluación por parte de grupos de trabajo a nivel internacional. Algunas de estas aplicaciones van a ser vistas en el programa científico del Congreso. Los invito de verdad a que nos mantengamos al día con esto, ¿ok? De igual manera, son incorporados algunos, digamos, software dentro de los instrumentos de laboratorio que nos permita analizar en un contexto más global el proceso de generación de fibrina, de generación de trombina en cada una de estas pruebas de laboratorio, ensayos que son incorporados dentro de los equipos para hacer un análisis de ese tipo. Es el caso, por ejemplo, del análisis de la forma de la onda, del PTT, que ha sido incorporado en algunos equipos ópticos, como es el Clot Waveform Analysis, una herramienta de laboratorio disponible. En algunos escenarios es necesario tomar uso de las herramientas moleculares que ante desórdenes complicados o ante escenarios clínicos complicados, pues la única solución es tener estas herramientas disponibles.
Dentro del programa científico del Congreso también vamos a ver cómo el diagnóstico molecular es útil en varios escenarios clínicos. En algunas deficiencias, a lo mejor que son difíciles de interpretar, a lo mejor es relevante tener la aplicación de pruebas moleculares. En el caso de escenarios clínicos particulares, pues estas pruebas moleculares juegan importante rol. Por otro lado, la metodología sigue, la tecnología sigue evolucionando, no solamente a nivel de los equipos de coagulación disponibles, sino también en los reactivos, en la composición de los reactivos, en lograr reactivos que cada vez caracterizan mejor los componentes involucrados en la hemostasia, e incluso mejorar su disponibilidad, mejorar su proceso de fabricación para que no generen resultados tan conflictivos. El disminuir también errores en el proceso de reconstitución de esos reactivos, la inclusión de solventes, para evitar el uso, la influencia que pudiera tener el agua o el solvente que utilicemos para la reconstitución y que pueda tener afectación en los resultados. Todo ese proceso ha sido cada vez corroborado, la posibilidad de congelar estos reactivos y de tener una estabilidad mayor para garantizar que se dé una mayor efectividad en el trabajo que se le dé. Entonces, definitivamente la evolución en cada uno de estos conceptos ha significado un antes y un después en el laboratorio de hemostasia. Ha significado grandes progresos que tomados a mano como herramienta en el cerebro de un profesional capacitado, cuidadosamente capacitado, pues por supuesto, sin duda lleva a una gran redundancia. La realidad en el laboratorio de hemostasia es que es complejo, es que hay múltiples pruebas y metodologías disponibles, que la variedad de reactivos y equipos para un mismo ensayo es amplia, que los resultados son expresados en una gran cantidad de unidades, se requiere de experiencia, se requiere de una adecuada capacitación, pero para eso estamos, o sea, para prepararnos cada día, para poder desempeñar nuestro rol de manera adecuada. Y obviamente es necesario y urgente un proceso de estandarización y validación erróneo para llegar a conclusiones desfavorables, ¿ok? Como conclusión, el laboratorio de coagulación debe evolucionar, es una necesidad, y el profesional debe asumir su rol. Es necesario dotarlo del personal capacitado, de los reactivos y equipos necesarios, necesarios para tener las pruebas disponibles de acuerdo a el rol que cumpla. Los resultados deben reflejar lo más cercano posible la condición hemostática del paciente, y como profesionales del laboratorio somos los responsables de que esta premisa se cumpla. En relación a esto, pues esto es lo que les quería decir. Muchísimas gracias. Esto es una vista de Caracas. Este es en una segunda, digamos, en mi segunda intervención. Pasamos entonces a cómo, teniendo el conocimiento de que existen de que existe esta gran cantidad de herramientas dentro del laboratorio clínico, cómo podemos hacer un uso racional de la misma y cómo el laboratorio tiene la responsabilidad de asegurar la calidad de estos resultados emotivos. Muchísimas gracias.